al texto básico para ver todos estos conceptos de probabilidad, que en sí vendría siendo este cuadro conceptual de acá, lo que vamos a ver, el enfoque de probabilidad, la objetiva, subjetiva, la objetiva que se divide en clásica, empírica y la subjetiva que parte de información disponible. ¿Ya? Ahora sí, me voy a dirigir aquí al texto básico ya para comenzar con el estudio. Entonces, subimos, vamos acá. Ya. Aquí está. ¿Qué es probabilidad? Ya estamos entonces en la página 117 del libro, por si acaso. ¿Ya? Entonces aquí, primero tenemos que saber qué es una probabilidad. Ya. Entonces, ya saben, los recuadros de aquí, estos azulitos, siempre los vamos a leer primero porque aquí nos detalla la información bastante resumida. Y si ustedes quieren entender más a detalle este concepto de acá, ahí sí les recomiendo leer de seguido. Es decir, desde aquí, todo de seguido. Ujú. Ahora sí, vamos, déjenme ponerle aquí la probabilidad en amarillo. Exacto, ya. Ahora sí. Empecemos entonces. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad dice que es un valor entre 0 y 1 inclusive, que describe la posibilidad relativa, oportunidad o casualidad de que un evento suceda. ¿Ya? En otras palabras, la probabilidad, como nos menciona aquí en este concepto, dice que es un valor entre el 0 y 1. Ya. Entonces podemos definirlo así. El lanzamiento de una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que me salga cara? ¿Y cuál es la probabilidad de que me salga cruz? Entonces, la probabilidad de que me salga cara es del 50%. Ya saben, una moneda únicamente tiene dos carillas. O bien me va a caer cara o bien me va a caer cruz. Entonces, la probabilidad se basa en eso, en analizar lo que viene haciendo aquí, los eventos, cómo se desempeñan y ver el resultado que obtengo. Y en base a eso, yo voy a determinar cuáles son los principales resultados que yo puedo obtener. Por ejemplo, en el lanzamiento de la moneda, yo únicamente voy a tener dos resultados. Uno en que caiga cara y uno que caiga cruz. Entonces, aquí también dice que la probabilidad se mire desde 0 hasta 1. Entonces, recuerden que todas las probabilidades aquí van a medirse desde 0 hasta 1. Recuerden que aquí si le transformaríamos esto a porcentajes, vamos a decir que vamos a tener desde un 0% hasta el 100% de que ocurra un evento. ¿Ya? Entonces, si yo sumo todos los casos o todos los resultados que yo puedo obtener, voy a obtener este 100% o este uno que me menciona acá. Por ejemplo, en el caso de la moneda, les decía que hay 50%, vamos a poner aquí una moneda va a haber el 50% de que salga cara y el 50% de que salga cruz. Ya. Entonces, si yo sumo estas dos probabilidades de aquí, me va a dar 100%. 100%. Y si esto yo lo paso a valor decimal, es decir, este 100% le divido para 100, aquí tengo el 1. Ya. Mire, este 100% dividido para 100 me va a dar 1. Y este es el 1 que menciona el enunciado, que las probabilidades siempre van desde 0 a 1, dependiendo de lo que yo esté buscando. En este caso, si yo busco las caras, mi probabilidad sería de 0,5. Esto sería en parte decimal y en parte porcentual, perdón, y esto sería en parte decimal. Mire. Y yo no voy a tener una probabilidad que mida más de 1 o que sea una probabilidad negativa. Todas estas probabilidades siempre van desde el número 0 hasta el 1. Es decir, yo puedo tener una probabilidad del 0,5, 0,2, 0,3 y eso va a depender del evento o del caso que yo esté estudiando. Por ejemplo, vamos a ponerles aquí un nuevo ejemplo. ¿Qué pasaría si yo lanzo un dado? Un dado. Un dado, yo voy a tener un sexto. Déjenme ver cuánto es dividir un sexto.
1 dividido para 6 es 0,17. Ya. Entonces yo voy a tener 0,17, que si esto lo transformo a parte porcentual, yo puedo decir que tengo el 17% de que al lanzar un dado me caiga el número 1. Ya. Asimismo, yo voy a tener un 17% de que al lanzar el dado me caiga en una carilla el número 2. Y como ustedes saben, bueno, por lo general los dados son de 6 carillas. Sí existen otro tipo de dados que tienen 10 carillas, 20 carillas, pero esos se usan más en juegos de azar y eso. Ajá. Pero sí puede existir un dado de, digamos, de 15 carillas. Y entonces ahí deberíamos hacer lo mismo, dividir el 100% para 15 para saber cuál es la probabilidad de que me caiga o digamos, el número 1, el número 2 o el número 3, así hasta el 15. 4, 5 y 6. Ya. En sí, lo que quiero que entiendan es que aquí estamos entrando al concepto que nos menciona de probabilidad, que son valores que van desde el 0 hasta el 1. En este caso, si yo quiero saber la probabilidad, esta es la que quiero saber. La probabilidad de que yo al lanzar un dado de 6 carillas me caiga el 3 va a ser el 0,17 o el 17%. Si yo sumo todos estos valores, este 0,17, 0,17, 0,17, 0,17, me va a dar este uno de acá. Ya. Eso nomás. Entonces, ahora sí. Ya entendido lo que viene siendo la probabilidad, vamos a ver lo que, vamos a ver los siguientes conceptos. Ya, denme un minuto, por favor. Ahora sí. Retomamos. Vamos a ver qué es un experimento y qué es un resultado, ¿ya? Entonces, un experimento es un proceso que induce a que ocurra una y solo una de las varias posibles observaciones. Y un resultado, ocurrencia particular de un experimento, ¿ya? En otras palabras, si retomamos aquí el ejemplo del dado de 6 carillas, listo. Entonces, ¿qué vendría siendo el experimento? El experimento vendría siendo el resultado, esto de acá. Los posibles eventos que yo voy a poder obtener. Es decir, el proceso que yo hago para obtener uno de estos resultados. Es decir, el lanzamiento del dado. Ese vendría siendo el experimento. En este de la moneda, el experimento vendría siendo el lanzamiento de esta moneda. En otro tipo de estudio vendría siendo lo que yo hago para obtener un resultado. Es decir, como les decía, si yo tengo un dado de 15 caras, entonces mi experimento vendría siendo el lanzamiento de ese dado de 15 caras que me va a dar un resultado. Es decir, un número 1, un 2, 3, 4, hasta el 15. Ujú. Eso vendría siendo el experimento, el proceso que yo hago para obtener un resultado. Y el resultado en sí es lo que yo obtengo a partir del experimento. Es decir, yo lanzo un dado y a lo que lance el dado me salió el número 3. Ya. Este resultado que les digo, me salió el número 3. Ese vendría siendo, mejor dicho, lo que yo obtengo de ese lanzamiento es el resultado. Si yo vuelvo a lanzar el dado y después me sale, digamos, el número 6, este 6 vendría siendo el resultado. Asimismo, si yo vuelvo a lanzar el dado y después me sale el número 1, este 1 sería el resultado. ¿Ya? Y en sí, como ustedes pueden ver, estos tres conceptos vienen bien unidos unos con otros. Lo que viene siendo la probabilidad es el estudio que me permite determinar este tipo de ejercicios, que ya saben, las reglas es que al yo sumar todas estas probabilidades, yo voy a tener el 100%, es decir, el 1. Las probabilidades se miden desde 0 a 1, es decir, yo voy a tener una probabilidad del 50% en este caso de que ocurra este evento y un 50% de que ocurra este evento. Yo voy a tener un 17% de que ocurra esto y un 17% de que ocurra esto y así, etcétera, etcétera. El experimento viene siendo, en este caso, lo que yo hago para obtener un resultado. En este caso, lanzar el dado. En este caso, lanzar la moneda.
Y por último, el resultado es lo que yo obtengo al final de hacer ese experimento. Es decir, al yo lanzar el dado, resulta que me salió 3. ¿Ya? Ese vendría siendo el resultado. Y con eso estamos combinando los tres conceptos que vemos aquí: experimento, probabilidad y resultado. Ahora sí, sigamos bajando. Nos falta ver el evento. ¿Qué es el evento? Es un conjunto de uno más resultados de un experimento. Ya. Entonces, si anteriormente habíamos definido que el resultado era en este caso, un único lanzamiento, este va a ser mi resultado. Ya. Denme un minuto, por favor. Ya. Ya, ahora sí. Ya, el evento no es más que un conjunto de uno más resultados de un experimento. Es decir, si yo voy a lanzar este dado, no lo voy a lanzar una única vez. Digamos, yo lo quiero lanzar alrededor de 20 veces. Lo voy a lanzar 20 veces. Ya. Entonces, en mi primer lanzamiento yo obtuve, digamos, el resultado de 2. Ya. No, no voy a lanzarlo tantas veces. Mejor, para hacerlo más sencillo, únicamente lo voy a lanzar 5 veces. Ya. En mi primer resultado, mejor dicho, lanzamiento, obtuve, obtuve, ya. En mi primer lanzamiento obtuve 2. En mi segundo lanzamiento, a ver, denme un minuto. Aquí le voy a poner así, 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 así y así. Ya, en mi segundo lanzamiento, tercer lanzamiento, cuarto lanzamiento, quinto lanzamiento. Ya. Entonces vamos a suponer que yo lanzo un dado y el primer resultado fue 2. Después vuelvo a lanzar ese dado y el otro resultado, digamos que me dio 6. Ya. Vuelvo a lanzar el dado. Me dio el siguiente resultado, me volvió a dar 2. Ya. Vuelvo a lanzar un dado, resulta que esta vez me dio 1 y vuelvo a lanzar un dado, ahora resulta que me dio 4. Ya. Mire. Este listado o este historial de aquí vendría siendo los eventos, es decir, conjunto de uno más resultados de un experimento. ¿Ya? Es decir, todos los lanzamientos que yo realicé, ese vendría siendo mi evento. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos una serie de ejemplos, con una serie de ejemplos con unos casos reales. Mire, por ejemplo, aquí me dice, el experimento, lanzar un dado. ¿Qué es lo que obtuve? Lista de los números. A ver, ya. Entonces el experimento vendría siendo el lanzamiento del dado. Los resultados posibles que yo voy a obtener es que en el dado al lanzar me salga uno, me salga 2, me salga 3, me salga 4, 5, 6. Y los eventos posibles es, se observa un número par, se observa un número mayor de 4, se observa un 3 o un número menor. Ya. Entonces son todos estos casos de acá. O las preguntas que yo puedo o las conclusiones a las que yo puedo llegar dependiendo del experimento que estoy realizando. Por ejemplo, en este caso dice que yo quiero ver si haga lo que yo lance el dado, obtuve un número par. Ya. Entonces, eso también vendría siendo otro evento, aparte del que ya les mencioné aquí, que es una serie de este historial de lanzamientos. Otro evento vendría siendo lo que yo quiero obtener, una conclusión de lo que yo quiero obtener con esos lanzamientos. Por ejemplo, aquí quiero saber de estos lanzamientos, de todos estos lanzamientos, ¿cuántos fueron mayores a 3? Entonces fueron dos lanzamientos fueron mayores a 3. Otra pregunta que puedo hacer, de estos 5 lanzamientos, ¿cuántos fueron número 2? Entonces aquí veo, tengo dos números 2. Asimismo, de esos lanzamientos, ¿cuántas veces me salieron números impares? Entonces aquí puedo ver que únicamente me salió un número uno que vendría siendo un número impar. Uno. ¿Ya? Entonces todas estas posibles preguntas que yo voy a tener respecto a mi experimento van a ser los eventos. Ujú. Ahora sí, continuemos. Métodos para asignar probabilidad. Tenemos la probabilidad clásica.
¿Cómo se calcula? Se lo vamos a hacer con esta fórmula de aquí, que dice probabilidad de un evento es igual al número de resultados favorables para el número total de posibles resultados. Ahora sí, si regresamos aquí al ejemplo del dado, ¿cómo es que yo calculé este 17%? Esta fórmula de aquí, esta probabilidad de un evento, me va a servir para yo poder calcular esto de aquí, esto que dice 17%. ¿Cómo se lo hace con esta ecuación de acá? Con el número de resultados favorables para el número total de posibles resultados. Es decir, aquí únicamente vamos a evaluar un único lanzamiento. Ya. Yo quiero saber cuál es la probabilidad. Aquí vamos a poner. eh, ¿Cuál es la probabilidad? Recuerden que cuando ustedes ven la P mayúscula se refiere probabilidad. Ya. Probabilidad de obtener un número 5 en un lanzamiento de un dado. Ya. Entonces, para yo responder a esta pregunta, debería primero saber cuál es el evento con el que estoy yo trabajando. En este caso, es el lanzamiento de un dado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un número 5? Ya, recuerden, yo puedo tener un número uno, un número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6 como posibles resultados. Entonces, ¿qué me dice la ecuación de aquí? Para calcular la probabilidad de un evento va a ser igual, es decir, aquí vamos a ponerle la probabilidad va a ser igual a número de resultados favorables. Es decir, si aquí únicamente quiero saber cuál es la probabilidad de que me salga 5. Entonces aquí tengo, este es 1, este es 2, este es 3. Aquí, mejor dicho, aquí me sale el 1, aquí me sale el 2, aquí me sale el 3, aquí el 4 y aquí el 5. Ya, de estos seis posibilidades, el 5 es solamente una. Ya, entonces eso vendría siendo la parte de acá arriba, número de resultados favorables. En este caso es 1. Ya, ahora, se me pierde el libro. Ahora, dice sobre el número total de posibles resultados. ¿Cuáles son mis posibles resultados? Son estos 6, que me puede salir el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo voy a tener 6 posibles resultados. Entonces, para yo calcular, debería hacerlo 1 dividido para 6. Ya. Y esa va a ser la probabilidad de que incluso aquí les van a encontrar de esta manera en los libros, probabilidad de que X sea igual a 5. Es decir, de que en este caso de acá me dé el número 5. La probabilidad de que X sea igual a 5 es un sexto en este experimento de acá. Ahora, ¿cómo calcularía una probabilidad cambiando la pregunta para entenderlo mucho mejor? Entonces, ahora vamos a hacer esta otra pregunta de acá. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par en un lanzamiento de un dado? Entonces, lo mismo. La probabilidad de obtener. Entonces, ¿cuál de estos números es número par? El 2, el 4 y el 6. Entonces, miren, aquí yo puedo tener una, dos y tres resultados favorables. Entonces, aquí vamos a tenerle igual a 3 dividido para eh, número total de resultados. En este caso, una, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya. Entonces, la probabilidad de que me salga un número par en un lanzamiento de moneda, en un lanzamiento de dado, es de 3 sextos. Y si esto yo le simplifico, me va a dar un tercio. Un tercio, no, perdón, un medio. Un medio y eso en probabilidades sería 0,5. Y si, esperen, esto sería 0,5. Y si yo a esto le transformo a porcentual, entonces yo diría que, ¿dónde está el porcentaje? Ya, aquí está.
La probabilidad de que X sea igual a 2, de que X sea igual a 2, de que X sea igual a 4 y X sea igual a 6 es del 50%. Y es lógico, porque miren, aquí, si yo estoy diciendo que yo tengo 6 lanzamientos y 3 de ellos son pares, entonces eso vendría siendo la mitad. Entonces, como la mitad es del 50%, entonces yo puedo decir que la probabilidad de que yo obtenga un número par en este evento de aquí del lanzamiento de un dado es del 50%. ¿Ya? Y entonces ustedes así tienen que ir adaptando este concepto de aquí, de la probabilidad clásica, dependiendo del enunciado que ustedes estén respondiendo. Entonces ahí van a tener que hacer algún otro procedimiento, pero siempre observando aquí el evento o el experimento que están ustedes realizando. Ya, ahora sí. Aquí tenemos un ejemplo parecido al que les acabé de mencionar. Ahora sí, sigamos con los distintos conceptos. Mutuamente excluyente. ¿Qué es mutuamente excluyente? El hecho de que un evento se presente significa que ninguno de los demás puede ocurrir al mismo tiempo. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de un evento mutuamente excluyente, quiere decir que solo va a pasar una única vez y de ahí ya no, por más de que yo vuelva a realizar ese evento, ya no va a volver a pasar ese resultado. Aquí vamos a ponerles un ejemplo. ¿Qué pasa si yo hago una rifa? Entonces, una rifa de 100 boletos, ya. Y después saco un papelito. Y el ganador es el número, digamos, el número 16, ya. De los 100 boletos, el número 16 va a ser el que ganó el premio, ya. Entonces, aquí estamos hablando de mutuamente excluyentes, porque dice que va a pasar una única vez. Es decir, si yo vuelvo a sacar el número 16, ya ganó el premio. Y los demás participantes ya no tienen la posibilidad de ganarse el premio. Eso quiere decir mutuamente excluyentes, que solo va a ocurrir un evento a la vez. Aquí yo no voy a poder, si yo saco un único papelito, entonces yo voy a tener un único ganador. Si saco dos papeles, voy a tener dos ganadores. ¿Qué no van a ser? No va a ser el mismo número 16, porque si ya sale el 16, debería salir otro número. Asimismo, si yo tengo 5 ganadores, yo debería sacar 5 papelitos. Y entonces yo tendría, digamos, el ganador, el número 2, el número 10, el número 15 y el número 25, ¿ya? Entonces, eso es mutuamente excluyente, que yo únicamente voy a tener un solo ganador o un solo resultado. Ajá. Ahora, sí, ahora vamos a colectivamente exclusivo, que por lo menos uno de los eventos debe ocurrir cuando se lleva a cabo un experimento, ¿ya? Similar al caso anterior. Entonces dice que sí o sí, vamos aquí, vamos a explicar, primero expliquemos ya que estos de acá tienen el concepto similares. Aquí dice que ninguno de los demás puede ocurrir al mismo tiempo y aquí dice que por lo menos uno de los eventos debe ocurrir cuando se lleva a cabo un experimento. Ya. No sé si ustedes reconozcan el término gacha. Entonces, esto tiene que ver con el término gacha, es decir, una máquina que yo voy a obtener un premio. Es decir, podemos decir, eh, 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 mm, es que ¿cómo les doy un ejemplo? Un ejemplo. Ya, sería. Ya sé cómo hacerles un ejemplo. Si nos vamos aquí a Excel, vamos a poner aquí un nuevo. Voy a ponerles aquí lanzamiento o sí, lanzamiento. Ya, entonces yo voy a tener una, dos, tres.
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya. 10 lanzamientos. Lanzamientos puede ser de cualquier cosa, monedas, dados, cualquier elemento. Ya. Y aquí yo voy a obtener un dato aleatorio, es decir, aquí voy a poner random o aleatorio entre 1 hasta el 5. Ya. Entonces, yo voy a hacer 10 lanzamientos. 10 lanzamientos. Y como ustedes pueden ver, en el lanzamiento uno y el del lanzamiento 2 obtuve yo el mismo resultado, es decir, 3 3 como ganador. Entonces, a esto se refiere mutuamente excluyentes, que ustedes al hacer un nuevo lanzamiento, como en el caso anterior, yo únicamente tenía un solo premio. Aquí, yo al hacer un segundo lanzamiento voy a poder volver a sacar ese premio. En este caso me dice que salió el número 3. En el tercer lanzamiento me salió el 2, en el cuarto me salió el 5, en el 5 me salió el 4, en el 6 el 2, en el 7 el 2. Miren, aquí también tengo dos números iguales, el 4 y el 8 también son iguales. Entonces, aquí no importa si se repite, aquí van a tener, por cada lanzamiento, ustedes van a tener un premio, que en este caso, en el primer lanzamiento, saqué el premio número 3. En el segundo lanzamiento, puedo volver a sacar el premio número 3. En el tercer lanzamiento, también podría volver a sacar el número 3, pero me salió el 2. Entonces, aquí, no importa cuántos lanzamientos tengan, ustedes van a obtener aquí los premios correspondientes. A eso se refiere. Ahora. Continuemos ahora sí con lo que viene siendo la probabilidad empírica. La probabilidad empírica de un evento, dice, la probabilidad de un evento presenta una fracción de los sucesos similares en el pasado. ¿Ya? Esto se refiere a calcular probabilidades que ya ocurrieron. Número de veces que el evento ocurre, número total de las observaciones. Este concepto de aquí viene arraigado con lo que viene siendo la ley de los grandes números. ¿Qué dice la ley de los grandes números? En una gran cantidad de intentos, las probabilidades empíricas de un evento se aproximan a su probabilidad real. Ya. Esto lo podemos entender con este ejemplo de acá. Miren. Si yo estoy analizando mi lanzamiento de monedas, ya. Entonces aquí yo, como ustedes pueden ver, esto vendría siendo el número de lanzamientos que hice. Es decir, yo lancé la moneda una vez. Después yo lancé la moneda 10 veces. Después 50 veces, 100 veces, 500 veces, 1000 veces, 10,000 veces. Ya. ¿Cuántas caras obtuve cuando lancé una sola vez? Obtuve 0 caras. ¿Cuántas caras obtuve cuando lancé 10 veces? Obtuve 3 caras. ¿Cuántas veces obtuve cara cuando hice 50 lanzamientos? 26 veces. ¿Ya? Y entonces, esto lo que viene siendo la probabilidad empírica, como la ley de los grandes números, se refiere a que yo puedo deducir cuál es la probabilidad de que ocurra un evento analizando el número de lanzamientos, entre más en lanzamientos que yo haga. Entre más lanzamientos o entre más experimentos yo haga, voy a obtener un resultado que se va a aproximar mucho más al resultado real. En este caso, mire. La probabilidad de que yo obtenga caras cuando hice un lanzamiento fue del 0%. Ya, porque aquí me salió 0. Pero cuando yo hice 10 lanzamientos, me salieron 3 caras. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan caras cuando yo hago 10 lanzamientos? Es del 30%. Ya. Cuando yo hice 50 lanzamientos, 26 me salieron caras. Entonces, yo tengo no probabilidad, podríamos decir un caso de éxito del 52%. Cuando yo hice 100 lanzamientos, 52 me salieron cara. Entonces, asimismo, yo tengo un 52% de éxito. ¿Ya? Y cuando yo hice 1000 lanzamientos, 494 me salieron cara. Es decir, que yo tengo un 49,4% de, de probabilidad de que salga cara. Ujú. Y cuando yo hice 10,000 lanzamientos, 5027 fueron cara. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, yo tengo 0,5% de que me salga cara. Y ahora sí, retomemos la ley de los grandes números, que me dice, conforme yo tenga más lanzamientos, me voy a aproximar a la probabilidad real.
de que ocurra ese evento. Ustedes saben que si yo lanzo una moneda, yo voy a tener 50% de que salga cara y 50% de que salga cruz. Pero ¿cómo me doy cuenta de que eso se cumple? Yo me tengo que dar cuenta haciendo este tipo de experimentos, lanzando una moneda, en este caso 10,000 veces. Si yo le lanzo 1 millón de veces, yo voy a obtener un resultado que se va a aproximar al 0,5 que les había mencionado, que es la probabilidad de que o yo obtenga cara o que yo obtenga cruz. Ujú. Entonces, cuando ustedes hacen un mayor número de lanzamientos y evalúan las posibles caras o las posibles cruces, lo que estén evaluando en ese momento, ustedes se van a aproximar al valor de la probabilidad real. En este caso, 0,5 porque es una moneda. Si fuera un lanzamiento de un dado, si yo lanzara un dado 10,000 veces, yo tuviera un resultado aproximado al 0,17, yo tendría más o menos un valor así, 0,178, algo así, si hiciera unos 10,000 lanzamientos. Si hiciera 1 millón de lanzamientos, muy probable yo obtuviera una probabilidad así. Si hiciera 20 millones de lanzamientos, yo obtuviera una probabilidad así, muy probable. Miren. Y entonces ustedes miren, cuando ustedes hacen un mayor número de lanzamientos, ya ven que se aproxima a la probabilidad real, que en este caso es el 17% o 0,17. ¿Ya? Entre más lanzamientos hagan, ustedes van a obtener cuál es la probabilidad real de que ese evento realmente ocurra. ¿Ya? Y eso se refiere a la probabilidad empírica en base a la información anterior, deducir cuál es el comportamiento de esa probabilidad. Ya. Cómo se calcula esto, o cómo lo podemos aplicar mediante un ejercicio con este de acá? Miren, el 1 de febrero del 2003 explotó el transbordador espacial Columbia, que fue el segundo desastre en 113,000 perdón, ya. El segundo desastre en 113 misiones espaciales en la NASA. Con base a esta información, ¿cuál es la probabilidad de que en una futura misión concluya con éxito? Ya. Entonces, aquí tenemos la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad? Es decir, me está diciendo que en 113 eventos, eh, el primer plan explotó Barack Columbia, se fue el segundo desastre, misiones con base, ya. Entonces, me está diciendo que de 113 eventos, 11 de ellos fueron éxitos, 2 fueron fracasos. Ya. Entonces, ¿cómo aplicaría esto de la probabilidad relativa? Lo haría con esta ecuación de acá. Voy a poner aquí el número total de éxitos, como me dice la ecuación, sobre el número total el número total de lanzamientos realizados. En este caso, se hizo este experimento 113 veces. Por eso el 113 va acá abajo. Y de estos 113, cuántos fueron exitosos? 111. Entonces, ese 111 le pongo acá arriba y hago esta división. Y al hacer esta división me sale que es 0,98. Entonces, en base a ese resultado, si yo hiciera el lanzamiento 114, yo tuviera un 98% de probabilidad de que sea exitoso. ¿Ya? Para eso sirve esta probabilidad relativa y la calculamos con esta fórmula de aquí. Mire, casi todos estos ejercicios se realizan de esta forma. Números de éxitos sobre número total. Entonces aquí está, número de éxitos sobre número total. Hago esa división, me da un valor decimal. Ese valor decimal lo multiplico por 100 y ya tengo el valor porcentual. En este caso, 98% de éxito. Ya. Por último, tenemos la probabilidad subjetiva. ¿Qué es la probabilidad subjetiva? Probabilidad de que un evento en particular que asigna a un individuo a partir de cualquier información disponible. Ya. Entonces vamos a ver si tenemos aquí. eh, 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 Ya. Entonces no tenemos un ejemplo. Vamos a leer aquí. Algunos ejemplos de probabilidad subjetiva son los siguientes. Calcular la posibilidad de que los Patriotas de Nueva Inglaterra jueguen el Supertazón en el año que viene.
estimar la probabilidad de que una persona se vea involucrada en un accidente automovilístico durante los próximos 12 meses. Ya. Entonces, prácticamente es esto de acá. Entonces, la probabilidad subjetiva quiere decir lo que yo aspiro que cómo se transformen, cómo se comporten los datos a futuro. Entonces, por eso dice subjetiva, es decir, que yo planeo que se comporte de esa manera a futuro. Es decir, si para yo analizar cuál es la posibilidad de que los Patriotas de Nueva Zelanda jueguen el Supertazón, primero yo debería saber si es que ellos, cuántos, digamos, se jugó el Supertazón ya 50 veces. De esas 50 veces, ¿cuántas ganaron? Digamos que ganaron 48. Entonces, 48 fueron los casos de éxito, sobre 50 que fueron el total de eventos de supertazón que se han dado hasta la actualidad. Hago esa división y me va a salir un valor así, que en este caso, vamos a ver, 47 dividido para 50, 0,94. Entonces, ellos tienen una probabilidad del 94% de ganar el supertazón, porque en base a la información anterior. ¿Ya? Entonces, en eso se basa la probabilidad subjetiva. Es decir, con la información que yo obtengo, obtener un resultado que puede darse a futuro. ¿Ya? Y bueno, en sí, esto fue lo que vimos entonces en la clase del día de hoy. Los métodos de probabilidad, los objetivos y los subjetivos. Ya, los objetivos enfocados en la probabilidad clásica, que vieron que eran casos totales sobre mejor dicho, caso de estudio sobre el número de casos totales. ¿Qué fueron estos eventos de acá? El lanzamiento de la moneda y el lanzamiento del dado. Ya. ¿Cuál es la probabilidad empírica? Se sustenta en las frecuencias relativas. En otras palabras, la probabilidad empírica era lo que vimos que entre más lanzamientos tengamos, nosotros nos vamos a aproximar a la probabilidad real de que ocurra ese evento. Y por último, tenemos la probabilidad subjetiva, que les decía, es calcular eventos a futuro. Es decir, yo analizo la información anterior, hago los cálculos correspondientes y en base a eso yo voy a obtener, digamos, un 90% de que el siguiente lanzamiento sea exitoso. ¿Ya? En sí, esto vendría siendo la probabilidad, los métodos de probabilidad. Como les decía, la clase del día de hoy la vamos a dejar hasta aquí. Lo de reglas de adición y todos estos temas los vamos a ver en conjunto junto a la semana número 12. Ya, eso nomás. Yo les agradezco la asistencia y nos veríamos la siguiente semana.